Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Yo les invito a que abramos la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 4. Leamos del verso 1 en adelante, hermanos. Dice la palabra del Señor así: puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero que vivan en el espíritu según Dios. Amén y amén. Hay algo, hermanos, que no se nos debe olvidar a nosotros nunca, y debemos de mantener siempre presente en el camino de Dios. Realmente el camino de Dios, hermanos, no es la elaboración de programas, no son los privilegios, no es que uno cante duro, ni que ore duro, o que ore suave. Eso, hermanos, miren, es intrascendental, que uno ore duro o que no ore, porque hay gente, hermanos, que es mero así quisquillosa y le molesta que alguien ore duro y otros critican a quien no lo hace. Todo eso es intrascendental, eso no es lo importante. Lo importante no es si alguien grita o no grita, si alguien, hermanos, hace un alarde o si tiene muchos privilegios o no tiene muchos. Eso no es importante. Ya van a ver ustedes qué es lo importante para Dios, hermanos. Lo importante para Dios es que usted y yo seamos cumplidos y cumplamos con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Porque ¿de qué se saca Dios, hermanos, con que alguien ande con su gran bibliota haciendo alarde de que no le da vergüenza que lo miren con una Biblia? Dios no se saca nada con eso, hermanos. Miren, y vuelvo a repetir, es intrascendental que alguien, hermanos, pretenda hacer un alarde. Acuérdense, hermanos, que si a los alardes vamos, los fariseos, hermanos, miren, se llevan el show. Estos hermanos les gustaba el show. Estos se vestían con un ropaje blanco, flecos, filacterias, grandes discursos así en la vía pública, oraciones importantes, hermanos, así en la vía pública también. Buscaban los primeros asientos en la sinagoga. Si a show vamos, hermanos, miren, si a impresionar vamos, hermanos, con apariencias, los fariseos se llevan el primer lugar. Esta gente, hermanos, miren, impresionaban con todo un show religioso. Cualquiera los tenía, hermanos, ya como ángeles, y así lo juzgaba la gente. La gente los tenía, hermanos, como hombres muy espirituales, gente muy especial, gente muy cercana a Dios, y era la gente que estaba más lejos de Dios. Tan lejos, hermanos, que al Señor lo hartaban. Si algo, hermanos, el Señor no tolera, no soporta, es ver la hipocresía de alguien. Hipócritas, hipócritas. Por eso es que Jesucristo, hermanos, miren, a los fariseos les repetía una y otra, y cuanto se le presentaba la oportunidad de sacarles a luz sus hipocresías, el Señor lo volvía a hacer y se lo repetía. Hipócritas, sepulcros blanqueados por fuera. Y miren, hermanos, vuelvo a repetir, lo repitió el Señor una y otra y continuamente repitió, porque si algo, hermanos, el Señor detestaba y sigue detestando hoy, es, hermanos, ver a alguien, hermanos, que hace teatro, que hace, hermanos, una comedia y hace un montón de cosas que no son verdad. Está jugando, está haciendo hipocresías para engañar, saber a quién, a los que le rodean. A Dios no, por supuesto, pero sí puede engañar, puede tomarles el pelo a los que están así cerca. Y la gente puede, hermanos, ser víctima porque está siendo engañado por estas personas, hermanos, que pueden aparentar mucha espiritualidad, pero no tienen nada. Entonces, hermanos, si algo el Señor detestaba, es, hermanos, la apariencia, el show, la comedia. Que alguien, hermanos, miren, se vuelva un comediante, que quiera aparentar, que quiera hacer un alarde de lo que realmente no es. Es mejor que alguien, hermanos, saque lo que tiene. Sí, ruin. Miren, hermanos, si usted es ruin, venga y confiese que es ruin. ¿Para qué va a tratar de aparentar otra cosa? Quizás alcance misericordia de Dios y Dios le perdone a usted su ruindad.
Pero si alguien, hermanos, viene y quiere aparentar, haciendo muchos alardes, hermanos, va a caerle mal a Dios. No podemos nosotros, hermanos, engañar a Dios. Vuelvo a repetir, lo mejor es ser francos con Dios, francos y sinceros, así crudos. Le gusta al Señor eso, hermanos. No se imaginan ustedes cómo le gustan al Señor. Por eso, hermanos, a mí siempre me ha impresionado las palabras de Jonás frente a Dios. Y siempre a mí me impresionó cómo es que este Jonás, siendo tan abusivo para responderle a Dios, siendo tan enojado, se ve que el Señor lo trata con mucha amistad y el Señor está ahí. Mira Jonás, y cómo le habla el Señor como un gran amigo y lo tiene como un profeta. Porque imagínense, hermanos, que si Jonás no fuese un profeta, ¿ustedes creen que Dios estaría honrando el nombre de un libro de la Biblia con el nombre de Jonás? No, jamás, hermanos, pero el Señor está honrando un libro de la Biblia con el nombre de Jonás. Está honrando el Señor a un profeta, hermanos, que el Señor lo da como profeta y no le quita al Señor sus méritos. Ahora la pregunta, hermanos, es, oiga usted a Jonás, ¿estás enojado, Jonás? Le pregunta el Señor a Jonás. Estoy enojado hasta la muerte. Yo ya sabía que tú te arrepientes del castigo. Yo sabía que tú te arrepientes, por eso fue que yo mejor me fui huyendo a Tarsis. Yo ya sabía que tú ibas a cambiar de opinión. Oigan, hermanos, qué forma más abusiva y grosera de contestarle a Dios. No es abusivo, no es grosero, simplemente es franco. ¿Ya me entienden, hermanos? Y al Señor cómo le gusta la franqueza. Ojalá usted fuese una persona así, francote con Dios. A Dios le gusta la franqueza antes que la hipocresía endulzada. Hay quienes endulzan las hipocresías y les echan mucha miel. Pero el Señor, hermanos, prefiere encontrarse con un francote, hermanos, que diga las cosas crudas y como son. Pero por lo menos, hermanos, al Señor le gusta la verdad. Si ustedes van a encontrar algo, hermanos, que va por encima de todo y que al Señor le gusta tanto, es la verdad. Por eso es que Jesucristo decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y predicaba el Señor la verdad y anunciaba la verdad y promovía la verdad y resaltaba la verdad. El Señor, hermano, le daba mucho realce a la verdad. Por eso, hermanos, es que encontrarse con un Jonás que parece abusivo, que parece crudo, que parece, hermanos, un poco irrespetuoso hacia Dios, pues puede parecerlo, hermanos. Lo que pasa es que muchos no conocen realmente quién es Dios. No lo conocen. Ojalá conociesen muchos a Dios, hermanos. Mire, Gedeón, hermanos, allá envía Dios un ángel, hermanos, para ir a tener misericordia por Israel y para ir a salvar a Gedeón, porque los madianitas los están haciendo trizas. Y manda el Señor al ángel, varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, entonces ¿por qué? ¿Y dónde están sus maravillas? ¿Y dónde están lo que nos han contado nuestros padres? Eso de que abrió el mar rojo, de que los muros de Jericó y que lo que... Miren, hermanos, ahí está un Gedeón, hermanos, otro pesadote. Pareciera, hermanos, abusivo, pareciera irrespetuoso. Son hombres sinceros, hermanos, y francos, que se ganaron a Dios, hermanos, porque, miren, de hipocresía, cero. No tenían nada de hipocresía, hermanos, miren, francos. Y presentaban las cosas tales y como son. El mundo, hermanos, no es así hoy. La gente cristiana de hoy, hermanos, se manejan unas hipocresías, hermanos, miren, peores que las de los fariseos. La gente de hoy se ha vuelto tan hipócrita, tan fingidora, tan aparente, tan falsa. Los días de hoy, hermanos, son fatales. Ustedes y yo estamos viviendo días, hermanos, de mucha falsedad. Pero miren, hermanos, si alguien se quiere encontrar con Dios hoy, simplemente, hermanos, tiene que volver a los ejemplos de la Biblia, encontrarse, hermanos, con esa franqueza. Si usted quiere encontrarse, hermanos, con David, otro hombre tan franco, hermanos, franco, lo que se le sale, se le sale. Un día viene David, hermanos, y se presenta delante de Dios. Y David siente, hermanos, como que Dios no está con él, y se siente como un poco lejos de Dios. Entonces viene y dice él, ya sé, le voy a confesar mi pecado, y se va a destapar, hermanos, miren, y se quita toda la ropa y se presenta desnudo delante de Dios, y fue a sacarlo todo. Se presentó él delante de Dios, él solito ahí, y fue a destaparse. ¿Qué hizo Adán cuando se llenó de males? Se tapó con hojas y fue a esconderse. A diferencia, hermanos, de los hombres de Dios, el hombre engañador, hermanos, miren, finge lo que no es, finge muchas cosas. Pero David, hermanos, va y se presenta y dice, Señor, no hay nada sano en mí, supuran todas mis llagas.
mira, Señor, de mis pecados, y comienza a hablar, a presentarse, hermanos, delante de Dios como Él quiere que Dios lo vea. Y a Dios le agrada tanto, hermanos. Yo quiero que me escuchen, hermanos. Al Señor le agrada, hermanos, que nosotros seamos francos, sinceros, que nos encontremos con un Dios, hermanos, donde no tenemos por qué estar jugando de nada. No tenemos que jugar a las escondidas, no tenemos que hacer teatro, no hay que hacer show, no hay que aparentar nada. Pero, vuelvo a repetir, hermanos, no se va a ganar alguien a Dios, hermano, ni porque ore duro, ni porque ande con una Biblia grande, ni porque grite fuerte. No se va a ganar a Dios por eso. Se lo va a ganar, hermanos, cuando usted y sus hechos, hermanos, concuerden con las Escrituras. Muy bien, quiero que le ponga mucho sentido a lo que vamos a ver de aquí en adelante. Hay cosas, hermanos, que para Dios son muy importantes. Una es que nosotros aprendamos el sufrimiento. Quiero que le ponga atención. El sufrimiento es clave porque el sufrimiento es parte de Dios. Desde que el pecado entró en el mundo, desde que el diablo, hermanos, agarró las riendas de este mundo, el diablo le hace la guerra a todo aquel que le pone el pensamiento a Dios. El que lee las Escrituras, el que ama la palabra de Dios, el que cumple con lo que ella dice. Miren, hermanos, el diablo lo detesta. El diablo envía muchos demonios, hermanos, para que le hagan la vida imposible. Cada uno de nosotros los que estamos aquí, hermanos, miren, si usted quiere de veras buscar a Dios y seguir a Dios como debe ser, usted y yo vamos a ser rodeados del enemigo. El diablo nos va a buscar. ¿Saben qué decía David en un salmo? Señor, dice, muchos se han multiplicado los que aborrecen mi alma, dice. Volverán a la tarde, ladrarán como perros, dice. La cuadrilla de los malignos, dice. David, hermanos, habla mucho cómo es rodeado por cuadrilla de perros. Y no va a creer usted, hermanos, que estaba hablando de gente. No, estaba hablando de los poderes de los demonios, hermanos, porque lo perseguían, hermanos. Ustedes y yo, hermanos, estamos ahora aquí. Sepa usted, hermanos, que buscar a Dios y seguir a Dios de verdad es, hermanos, echarnos encima al diablo. Él viene, hermanos, y se nos va a volcar encima y nos va a levantar un montón de enemigos. Y muchos de los enemigos, hermanos, van a estar cerca de nosotros. La Biblia dice, los peores enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y un hermano tiene que estar con los ojotes bien abiertos y no ser el papelón de insensato y de tonto, de creer uno que la familia es la que más lo quiere a uno. Mire, si alguien piensa creer así, está ciego y no cree en la palabra de Dios. Si creyese un poco en la palabra de Dios, abriría los ojones bien y miraría especialmente a los que tiene cerquita. Y los debería ver con los ojos bien abiertos y darse cuenta que por ahí le va a salir el enemigo. Donde usted no se imagina, donde usted no cree, donde usted no piensa, ahí le va a surgir. Y va a salir el enemigo, hermanos, para entorpecer los caminos hacia la salvación. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vale para Dios? Que usted crea en las Escrituras. No tanto, hermanos, en sí que uno haga cultos. Israel se quedó haciendo cultos y ¿saben qué dijo el Señor? Hasta el día de hoy, dice, se ha cumplido lo que dijo el profeta, lo que dijo David, porque esto lo dijo David. Se ha vuelto su convite en trampa y agóbiales la espalda para siempre. Oiga, ¿qué profecía es, hermanos? Esa profecía la dijo David y se la dijo a Israel. Le está diciendo, hermanos, se ha vuelto su convite en trampa. La palabra convite, hermanos, quiere decir culto. Que sus cultos se les vuelvan una trampa. Eso fue lo que dijo David a Israel, que así iba a pasar con ellos. Que sus cultos se les iban a convertir en trampas. Se ha vuelto su convite en trampa y agóbiale la espalda para siempre. En otras palabras, y vivan cargados todo el tiempo. Nunca sean libres, nunca encuentren reposo. Hermanos, oigan esas palabras que se han cumplido literalmente, palabras proféticas de David. David le profetizó, hermanos, a Israel que sus cultos, hermanos, se les iban a volver una trampa. Ellos creyendo que se estaban acercando a Dios con sus cultos y lejos de eso se estaban alejando de Dios. ¿Cuántos llegan a la iglesia, hermanos, y en lugar de acercarse a Dios y piensan que con estar viniendo a la iglesia se están acercando a Él y se están alejando de Él? Y se están alejando de Él y en el fondo lo sienten que se alejan y están llegando a la iglesia y no entienden qué les pasa y se preguntan, ¿pero qué me sucede si estoy llegando a la iglesia pero me siento lejos de Dios? Ese es el problema con muchos hermanos, que los convites se les están volviendo trampa. Los cultos se le están convirtiendo en trampa y en lugar de encontrar el reposo, el descanso del Señor, están siendo agobiados por la misma vida religiosa. Miren, hermanos, la vida religiosa agobia, cansa. La vida religiosa, hermanos, es cansada.
Pero cuando alguien encuentra a Jesús de verdad, Él dijo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, ¿y qué dijo? Y yo os haré descansar. Si usted viene y se encuentra con Jesús, hermanos, de verdad, el descanso es seguro. Y usted comienza a sentir, hermanos, un reposo muy agradable, muy grato. Usted comienza a sentir en su corazón una experiencia muy preciosa. Usted siente cómo ha encontrado usted a Dios y siente usted una cosa muy rica. Siente usted que ríos de agua viva refrescan su corazón. ¿Ya me entienden, hermanos? Hay algo, hermanos, que no se puede negar. Hay algo que refresca ahí adentro. Hay algo, hermanos, miren que es innegable. La presencia de Dios, hermanos, es un refresco. Son ríos de agua viva. Están allí, innegablemente, hermanos. Pero cuando alguien, hermanos, no se ha encontrado con Dios, entonces, mientras más culto llega, más lejos de Dios se siente. Y mientras más lejos de Dios se siente, entonces comienza a haber un cansancio, una pesadez. Una vida, hermanos, sin reposo. Eso, hermanos, es alguien que no se está encontrando con Dios. Entonces, quiero que le ponga mucha importancia a esto que estoy diciendo, hermanos. ¿Qué quiere Dios de usted? ¿A qué quiere Dios que usted venga aquí a la iglesia? Muy bien, aprenda primero a sufrir. Sufra. Sufre, hermanos, aquel que se deja que le hagan cosas con la boca callada. Si usted, hermanos, brincón, si usted es una de aquellas personas, hermanos, que vienen aquí a la iglesia y solo usted, un hermano, le hizo un tantito alguna cosa a usted o alguien dijo algo por ahí de usted que es negativo, que es en contra de usted, y si usted luego es un brincón y luego anda ahí murmurando, alegando, comentando, diciendo, sacando en caro, usted, hermanos, no sirve para el camino de Dios. La palabra sufrir, ya la he explicado yo muchas veces, hermanos, pero la palabra sufrir quiere decir padecer con la boca callada. El que alega no sufre, sufre el que no alega. Jesucristo sufría porque dice que como cordero fue llevado al matadero y enmudecido, ¿qué dice? No abrió su boca delante de sus trasquiladores. El que, mire, hermano, siente que le hacen algo, alguien le hizo alguna su cosa pequeña o grande, y miren, hermanos, ahí está molesto, le andan haciendo caras a medio mundo, ya no hay ni qué comentar, o viene y bueno, solo voy a comentar ahí en casa, solo entre familia voy a comentar. Miren, hermanos, como sea y con quien sea que murmure, que usted vaya a hacer comentarios, usted, hermanos, no sirve para sufrir. No he entendido qué significa sufrir. Sufre, hermanos, el que aprende, hermanos, a tener la boca callada. Así que, hermanos, por eso le digo, no van a creer ustedes que cumplir con el evangelio es fácil, hermanos. No es fácil. Venir a la iglesia es fácil. Gritar duro cuando se ora o cuando se canta o todo eso, pues eso puede ser relativamente un esfuerzo de tipo humano, de tipo físico. Pero miren, hermanos, que usted sufra, eso, hermanos, sí quiere valor. Que usted venga a la iglesia, hermanos, y usted se deje, porque muchos no se dejan nada, hermanos, y quiero hacer mucho énfasis en esto. Hay muchos hermanos y muchas hermanas dentro de la iglesia que no se dejan de nadie, no se dejan, y hasta encimita de la cara se les ve que son reaccionarios, que reaccionan fácilmente frente a las afrentas, y no se dejan, y luego abren su boca y luego comentan, luego dicen, luego sacan sus resentimientos. Se ve que muchos hermanos no han aprendido todavía. Así que, hermanos, una de las cosas importantes que a la iglesia se debe ir a hacer es aprender a sufrir. El otro día, hermanos, explicaba también que Cristo es sinónimo de sufrimiento. El que dice yo tengo a Cristo, ya acepté a Cristo y no sufre, entonces saber que Cristo aceptaría, pero no es el de la Biblia. El Cristo de la Biblia, hermanos, es un Cristo sufriente. El que viene a la iglesia, hermanos, y de veras tiene a Cristo, hermanos, debe de dejarse, aunque parezca tonto, aunque parezca bobo. Pues sí, ese es el comentario, y si esa es la linda opinión que otros tienen de nosotros, hermanos, ¿a usted qué le importa? ¿A usted qué le importa que otro por ahí tenga una opinión de que somos bobos porque nos dejamos? Pues hombre, que piensen eso, hermanos. Pero usted y yo, los que hemos aprendido el sendero del Señor Jesucristo, hermanos, nosotros hemos aprendido a dejarnos. Pero le voy a decir algo, hermanos, dejarse no quiere decir que seamos bobos, porque usted y yo nos dejamos y alguien va a sacar la cara por nosotros, que es el Señor. Dice el Señor, no digas en tu corazón, yo me vengaré, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. No vaya a creer usted, hermanos, que el Señor va a dejar que abusen de usted tampoco. No, hermanos.
El Señor no va a dejar que de usted se burlen. Dice, el Señor se reirá de ellos, dice, porque ve que viene su día. Mía es la venganza, yo daré el pago. El Señor, hermanos, en ningún momento va a dejar que alguien se aproveche de usted o que se burle de usted, porque, hermanos, está escrito en la Biblia dos cosas importantes. Dijo David, en esto conoceré, Señor, que te he agradado, que el enemigo no se burle de mí. El enemigo nunca se va a burlar de un hijo de Dios verdadero. En otra parte dice las Escrituras, hermanos, no hay maldición contra Jacob. Quiere decir, hermanos, que contra el pueblo de Dios, Dios no tolera maldiciones. No acepta las maldiciones del Señor. Así que, hermanos, yo quiero que le ponga mucha atención. Que el Señor vaya a sacar la cara por ustedes y por mí, eso no le da a usted, hermano, ningún derecho de que usted venga y usted brinque y usted se defienda. Cuando Pedro, hermano, sacó la espada para defender a Jesús y defenderse él, no van a creer ustedes, hermanos, que el Señor ya lo condecoraba por ese gran valor para defenderlo. No, hermanos, el Señor le molestó mucho lo que estaba haciendo Pedro. Lo reprendió y le dijo, Pedro, guarda esa espada. ¿No sabes tú que el que espada mata a espada debe de ser muerto? El Señor se molestó, se indignó, hermanos, porque el hombre de Dios no debe ser reaccionario. Hermanos, una de las cosas importantes que usted debe de aprender viniendo a la iglesia es aprenda a sufrir. Porque si usted viene, hermano, y usted es un soberbio, y hasta por encimitas en la cara se le ve que usted las chispas las saca así luego, ¿eh? Solo siente usted que le han hecho algo que medio le han tocado y usted ya saca chispas. Miren, hermanos, usted decepciona. En cuanto a los valores del Evangelio, usted decepciona. Así no es Dios, hermanos. Así no es Jesucristo. Segundo, cosa importante, y quiero que le ponga mucha importancia a esto también. La segunda cosa importante que se debe de aprender en la iglesia, hermanos, es servir a los demás. Uno es sufrir. Sufrir, hermanos, quiere decir que yo me deje, que yo aguante que aquí me hagan. Yo voy a servir, y no me importa, hermanos, que aquí haya gente, hermanos, que malagradecida y que lejos, hermanos, de pagar bien, pague mal. Eso, hermanos, usted lo tenga sin cuidado. Miren, nosotros, hermanos, vamos a hacer bien. Vamos a servir a los demás, aunque los demás paguen mal. Eso no importa. Lo que yo quiero es hacer bien. Y quiero servir a los demás, porque eso es lo que vine a aprender de Jesucristo. Jesucristo dijo, hermanos, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para poner su vida en rescate por muchos. Jesucristo, hermanos, vino a servir. Y luego dijo el Señor, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, sirva a su hermano. Entonces, hermanos, si algo usted y yo debemos de venir a aprender aquí en la iglesia, y esto no se trae tampoco de nacimiento, eso, hermanos, no son cualidades del ser humano, todo lo contrario. La mayoría de la gente, hermanos, es bien servida y quiere sacarle siempre favores a los demás, quiere aprovecharse de los demás. La mayoría de la gente siempre se aprovecha de los demás, siempre. Pero el hombre de Dios, hermanos, procura servir, procura perder. Me recuerdo que la otra vez, hermanos, yo le tuve que hablar a unos hermanos para decirles que siempre que pensaran hacer un negocio, procuren perder y no le procuren sacar raja al hermano. Cuando nosotros hagamos un negocio, hermanos, no diga usted, bueno, por lo menos recupere esto y que no sé qué. Pierda. Siempre que usted haga un negocio con otro hermano, pierda. Y si usted piensa comprar, tampoco no se ponga usted a estar sangrando al hermano ahí, aprovechando ahí, regateándole como que si fuera marchante. Miren, hermano, si usted va a comprarle algo a un hermano, págale un poquito más de lo que vale. ¿Me entienden ustedes, hermanos? Esa es la ley de Jesucristo, hermanos. Si alguien te quita la capa, que dijo el Señor, entrégale también la túnica. Eso, hermanos, como que nos cuesta mucho aprender. El hombre, hermanos, que no entiende estas cosas, hermanos, es un agarrado, es avaro, tacaño, y siempre, mire, hermanos, anda viendo cómo le saca raja a los demás. Si usted, hermano, viene y hace un negocio con un hermano y usted, en lugar de beneficiar al hermano, anda viendo cómo le saca provecho, cómo viene usted y logra, todavía logré que el hermano me lo dejara en tanto, vergüenza debería darle eso, hermanos. Ustedes y yo debiéramos aprender, hermanos, a beneficiar a los hermanos, que los hermanos se sientan bien. Pierda,
Si miren, hermanos, si un hermano le vende a usted una cosa, hermano, y usted dice, pero es que en el mercado es más barato. Pues hombre, entonces ¿para qué se lo estaba comprando? Usted dele un poco más todavía. Si lo importante no es el dinero. Todo lo que nosotros hagamos en beneficio de nuestros hermanos, Dios así lo reintegra. Miren, hermanos, ya reintegra el Señor todo lo que nosotros hagamos en beneficio de los demás. Pero les aseguro, hermanos, que muchos llegan a la iglesia, les gusta cantar, les gustan las alabanzas, les gusta la prédica, les gustan los mensajes. Hay muchas cosas que les gustan, pero la eficacia del Evangelio no la conocen, porque la Biblia, hermanos, habla de una eficacia del Evangelio. Oiga lo que dijo el apóstol Pablo, ahí en el libro de Timoteo. Dijo el apóstol Pablo, allá en Timoteo, que hay muchos por ahí que queriendo ser doctores de la ley, evita las discusiones, dice Pablo, porque estas cosas son vanas y sin provecho. Y apártate de ellos, dice, porque no conocen el Evangelio de la piedad. Pablo habla del Evangelio de la piedad. El Evangelio de la piedad, hermanos, es el Evangelio que hace favores, que siempre beneficia a otro. El verdadero Evangelio siempre beneficia a los demás. Si usted viene a la iglesia, hermano, y usted viene y se aprende un montón de mensajes de memoria, se aprende la Biblia de memoria y usted canta duro y se sabe todos los cantos, pero usted no le hace favores a los demás, entonces la pregunta es, ¿dónde está la eficacia de la piedad? ¿Sabían ustedes, hermanos, que la etimología de la palabra piedad quiere decir el deleite en hacerle favores a los demás? El hombre de Dios, hermanos, se deleita en hacerle favores a los demás, y si no lo ha aprendido, no conoce todavía lo que es la piedad. Por eso les digo, hermanos, dos cosas importantes. Si usted sí quiere ganar el corazón de Dios, quiere ganarse a Dios y quiere estar seguro de que Dios va a estar con usted, entonces aprenda dos cosas. Aprenda a sufrir. Venga a la iglesia y sufra. Aprenda a sufrir. Déjese. No sea usted brincón. No sea usted vengativo. No sea rencoroso. Déjese. Si alguien le hace algo, déjese, hombre. No ande guardando usted resentimiento y a la menor oportunidad usted ande sacando en cara lo que le hicieron o lo que algún día se comentó de usted. Porque la buena pregunta, hermanos, es ¿qué ha aprendido realmente de Jesucristo? Él, hermanos, pudo haber dicho 1000 cosas y no dijo nada. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lejos de decir algo, hermanos, o sacar algún resentimiento, sacó un acto de piedad, hermanos. Padre, perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo. Miren, hermanos, a cambio de esa actitud, hermanos, el Señor se ganó un lugar en el trono de Dios. Porque el trono de Dios se gana con justicia, hermanos. Y se ganó el Señor un lugar en el trono de Dios. Pero cuando alguien llega a la iglesia, hermanos, y se ve que ganas no le faltan por abrir la boca y murmurar y decir cosas, y sus ojos muestran, hermanos, miren, que chispean rencor, venganza, o tratar de ver cómo en alguna oportunidad recompensar lo que le hicieron, pero para mal va. Si alguien, hermanos, actúa de esa forma, no conoce el Evangelio. El Evangelio sin sufrimiento, hermanos, ya no es el Evangelio de Cristo, es otro Evangelio. Ese es otro Evangelio que no está escrito aquí. El Evangelio de Cristo será sufrido. Ahora, quiero que le ponga atención. Vamos a Pedro capítulo 4, verso 1. Póngale atención a esto, hermanos. Dice, hermanos, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿qué dice? Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Ahí está, hermanos, miren, si Cristo vino a padecer, entonces dice, piensen ustedes igual, ármense ustedes del mismo pensamiento, armaos también. Y saben ustedes cómo le llama Pedro, a mí me llama la atención esto, le llama arma. No pareciera, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, que el que sabe sufrir tiene un arma poderosa para destruir al diablo. Un arma poderosa para destruir al diablo. Por eso Pedro dice, armaos. El que sabe sufrir tiene un arma poderosa para destruir al diablo. Sigo leyendo y ya van a ver ustedes cómo es así. Armaos vosotros del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, ¿qué dice, hermanos? Terminó con el pecado.
¿Saben ustedes, hermanos, que si alguien sabe sufrir, la buena pregunta es que si alguien ya sabe sufrir, ¿por dónde cree usted que lo puede atacar el diablo? Por ningún lado. Porque la única manera de que el diablo nos puede atacar a nosotros, hermanos, es que nuestra carne reaccione. Pero si su carne ya está muerta, si usted ya sufre, es que, hermanos, sufrir es un acto de muerte. El que sufre está muerto. Porque el que sufre, hermanos, padece con la boca callada. Entonces está muerto. Ya no tiene reacciones. Y si ya no tiene reacciones, hermanos, entonces acabó con el diablo. Porque, hermanos, ¿por dónde lo va a alborotar el diablo a usted? Si el diablo lo toca aquí, lo toca por acá, lo toca por allá, pero usted no siente nada y usted es irreactivo. Entonces usted acabó ya con el diablo. Lo ha vencido porque usted ya sufre. Esto es interesante, hermanos. Miren, qué arma más poderosa. Con razón dijo Pedro, armado del mismo pensamiento. El que viene a la iglesia, hermanos, y aprende a sufrir, derrota al diablo. Lo derrota. Inminente derrota para el diablo, hermanos, si alguien sabe sufrir. Si alguien viene a la iglesia, hermanos, y viene y de veras sabe sufrir, pero de verdad sabe sufrir, ha acabado con el enemigo, hermanos. El enemigo ya no puede entrarle por ningún lado. Ahora sigo leyendo, dice, versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahí está, hermanos. Quiere decir que quien no sufre, entonces tiene que estar viviendo, hermanos, conforme a las concupiscencias de los hombres. Como no sufre, anda buscando, hermanos, el placer, el deleite terrenal. ¿Por qué? Porque no quiere sufrir. Entonces en el verso 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en ¿qué? Lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Quiere decir, hermano, de que el que sufre ya no tiene reacciones frente a las idolatrías, frente al deleite, frente al placer, lo ha perdido, porque ya sufre, por eso sufre. En cambio, hermanos, cuando alguien no quiere sufrir, entonces anda buscando cómo, aunque sea a escondidas, disfruta, se deleita, porque no quiere sufrir. Ahora sigo leyendo, dice, a la gente del mundo, hermanos, que se asusta el tipo de vida que llevamos, les parece cosa extraña, hermanos, que se asusta el tipo de vida que llevamos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué dice? Ahí está, las burlas, el escarnio, las afrentas, hermanos, que nos llegan, es el resultado, hermanos, de la gente de afuera, que les parece ridículo que nosotros, hermanos, no vayamos corriendo con ellos a sus fiestas y a sus cosas. Por eso es, hermano, la burla, la crítica. Pero dice la Biblia, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Como que dice, ustedes tengan paciencia, sufran, a su tiempo Dios va a cobrar venganza de todos los malos. Luego dice, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Dejemos aquí, hermanos. Oigan, hermanos, entonces dos cosas importantes. Y eso es lo que yo quería en esta noche, hermanos. El que viene a la iglesia, hermanos, y no aprende a sufrir. El que llega a la iglesia, hermanos, y no aprende a servir. Miren, hermanos, no va a encontrar el camino que lo conduzca hacia Dios. Dos cosas importantes, hermanos. Sufrir y servir. Si usted no aprende a servir a los demás, si a usted le cuesta servir a los demás, le cuesta hacerle favores a los demás, usted no va a encontrar el camino del evangelio. Es que no hay otro camino. Miren, hermanos, a mí me llama la atención cómo el apóstol Pablo en las cartas apostólicas utiliza mucho el calificativo, el evangelio de la piedad. Varias veces le llama así, el evangelio de la piedad. ¿Y por qué se le llama el evangelio de la piedad? Porque es el evangelio, hermanos, de obras. Si el evangelio no tiene obras, si el evangelio no sirve, no hace favores, entonces ya no es el evangelio de la piedad. Pero si el evangelio, hermanos, hace favores, sirve a los demás, entonces es el evangelio de la piedad. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué el Señor decidió salvar a Cornelio, un centurión romano? Lo puede leer usted en el libro de los Hechos. Dice, hermanos, que este centurión romano ni conocía ni el evangelio, ni a Cristo, ni a nada. Pero dice que el Señor
fue movido a enviar un ángel para ir a traerlo y mandó a traer a Pedro para que le fuera a predicar el evangelio. Y el Señor ya sabía que este era uno suyo, una oveja. ¿Y saben ustedes por qué el Señor decidió salvar a Cornelio? Ahí lo dice en el libro de los Hechos. Dice que este era un varón piadoso. Escucha esa palabra, hermanos, varón piadoso. Su condición de piadoso, hermanos, le movió el corazón a Dios para salvarlo. Quiere decir, hermanos, que la piedad, aunque usted no lo crea, vale mucho. ¿Quiere usted ganarse el corazón de Dios? Haga favores. ¿Saben ustedes qué le dijo Daniel a un impío emperador de Babilonia, hermanos, llamado Belsasar? El día, hermanos, que la mano comenzó a escribir en la pared, hay una escritura, y Dios lanzó maldiciones en contra de Belsasar. ¿Saben, hermanos, qué le dijo Daniel? Oh, mi Señor, dice, que todas estas palabras, que las maldiciones sean contra tus enemigos y no contra ti. Porque se dio cuenta Daniel que eso que estaba escrito ahí era duro. Ahora pues, oh mi rey, le dice, sigue mi consejo, le dijo, haz favores, haz obras de piedad, dice. Y le comenzó a decir que si en alguna forma iba a poder evitar el castigo, y era la única forma, era haciendo obras de piedad. ¿Y saben qué hizo el impío, hermanos, de Belsasar? Dice que lejos de hacer obras de piedad, mandó a traer los utensilios de la casa de Jehová y empezó a hacer banquetes y comenzó a comer y a beber y a afrentar a las cosas sagradas de Dios. Entonces vino Dios, hermanos, y lo entregó, hermanos, a una masacre, porque llegaron, hermanos, los medas, los persas, y los destruyeron. Entonces, hermanos, yo quiero que le pongan mucha atención. Miren, si hay algo, hermanos, que para Dios tiene gran valor, y eso, hermanos, es algo inquebrantable, es la piedad. Que se le clava esa palabra, la vamos a encontrar en toda la Biblia. Esto se lo recomendó Daniel a Belsasar. ¿Saben qué dijo David un día, hermanos, en un salmo? Señor, sálvanos, le dijo, porque se han acabado los piadosos dentro de los hijos de los hombres. David se lamenta, hermanos, porque dice, sálvanos, como quien dice, ¿quién nos podrá salvar si ya no hay piadosos entre los hijos de los hombres? Cuando la piedad se acabe en los hombres, hermanos, los juicios de Dios están cerca. Pero la salvación, hermanos, tiene que ver mucho con la piedad. Si usted quiere ganarse el corazón de Dios, vuelvo a repetir, hermanos, aprenda usted lo que Pablo decía, conforme al evangelio de la piedad. Si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de las cuales nacen envidias, pleitos, porfías de hombres impíos, apartados de la verdad, que toman el evangelio como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pablo, hermanos, recalca que el evangelio verdadero es el evangelio de la piedad. ¿Se quiere ganar usted a Dios como se lo ganó Cornelio? Ni siquiera sabía la Biblia, hermanos, ni tenía Biblia. Oiga eso, hermanos, Cornelio no tenía ni Biblia, ni siquiera sabía de Jesucristo, ni sabía de evangelio. ¿Qué sabía Cornelio, hermanos? ¿Y por qué se lo ganó a Dios? Porque dice, hermanos, que era un varón piadoso, que hacía muchas limosnas, hacía muchas ofrendas. Hermanos, hágase muchos favores, hágale muchos favores a los demás, ayude mucho a los demás. Ahí va a ver cómo no se va a ganar así. Mire, el corazón de Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a orar al Señor, hermanos.